No se mueva de su asiento y preste mucha atención a lo que está por escuchar, porque la maldad humana a veces se disfraza de generosidad y hay rincones en el mundo donde las tradiciones más oscuras siguen cobrando vidas inocentes. Imagina la desesperación de ver a su propio hijo consumirse día con día en la cuna, sin que ningún médico pueda encontrar una explicación, mientras en el patio de su casa habita el verdadero causante de su desgracia, vigilando cada uno de sus movimientos con ojos cargados de odio. Lo que parecía un regalo de buena voluntad por parte de una vecina solitaria, terminó convirtiéndose en la peor maldición que una familia pudo albergar, desatando una serie de eventos paranormales que ni la protección más fuerte pudo detener. Esta es la impactante realidad de un suceso que dejó marcado a un pueblo entero. Una advertencia de que nunca debemos confiar por completo en las intenciones de los extraños, pues la oscuridad acecha cuando menos lo esperamos. Mateo era un joven campesino, un hombre trabajador y noble originario de un pueblo muy solidario y apartado, donde la gente se caracterizaba por ayudarse mutuamente en los momentos más difíciles y celebrar con júbilo las alegrías de cada habitante. Él y su joven esposa acababan de recibir la bendición más grande de sus vidas con el nacimiento de su primer hijo. Un hermoso varón que trajo una inmensa felicidad a su humilde hogar de paredes de adobe y techo de teja. Al enterarse de la buena noticia, los vecinos de la comenzaron a desfilar por la vivienda para expresar sus felicitaciones, llevando consigo diversos regalos que iban desde ropa tejida a mano hasta alimentos frescos para la madre convaleciente. La casa se llenó de risas, bendiciones y buenos deseos por parte de la comunidad, reflejando el espíritu fraternal que siempre había reinado en aquel pequeño pedazo de tierra donde todos se conocían desde la infancia. Entre todos los visitantes que llegaron a la humilde vivienda en los días posteriores al nacimiento, llamó poderosamente la atención la presencia de una anciana poco sociable y de aspecto sombrío, una mujer que vivía en las afueras del pueblo y que rara vez interactuaba con el resto de los habitantes. La mujer se acercó a la joven pareja y con una sonrisa fingida que no lograba ocultar la frialdad de su mirada, les hizo entrega de una gallina completamente negra, asegurando con una voz rasposa que el animal pondría suficientes huevos para mantener a la familia por mucho tiempo. Aunque el regalo resultaba un tanto inusual y la presencia de la anciana generaba una extraña pesadez en el ambiente, los padres primerizos agradecieron el gesto con amabilidad y educación, colocando al animal en un pequeño corral de madera que se encontraba en el patio trasero de la propiedad. La dicha de la joven pareja se transformó en una profunda angustia pocas semanas después del extraño obsequio, cuando el tierno bebé comenzó a perder peso de manera alarmante y sumamente rápida, desvaneciéndose la energía de su pequeño cuerpo sin motivo aparente. El niño sufría de fiebres muy altas que aparecían de la nada, especialmente al caer la noche, y pasaba las horas sumido en un llanto débil y constante que destrozaba el corazón de sus angustiados padres. Mateo y su esposa agotaron todos los recursos a su alcance, llevando al infante con el médico del pueblo y aplicando diversos remedios caseros, pero los profesionales de la salud se mostraban completamente impotentes, ya que los exámenes no revelaban ninguna causa médica aparente para la misteriosa y progresiva debilidad del menor. Ante la desesperación absoluta de ver que la vida de su primogénito se apagaba lentamente y que la ciencia no ofrecía ninguna respuesta, Mateo decidió desahogarse con un amigo de la infancia, un hombre que conocía muy bien las historias y los secretos que guardaba la región. Tras escuchar con atención los síntomas del bebé y notar el semblante demacrado del campesino, el amigo le sugirió de manera firme y confidencial que buscaran la intervención de un brujo muy respetado que habitaba en una zona retirada. El amigo le aseguró que el estado del niño no era producto de una enfermedad natural de la carne, sino el resultado de un trabajo espiritual muy oscuro y destructivo que alguien estaba operando en contra de la familia desde las sombras de la noche. Decidido a salvar la vida de su hijo a como diera lugar, Mateo caminó durante horas por senderos solitarios hasta encontrar la morada del brujo, un hombre de mirada penetrante y sabias palabras que aceptó ayudar a la familia con una sola y estricta condición:
Debía ser tratado y recibido en la vivienda como si fuera un miembro más de la familia. Al llegar a la casa, el místico comenzó a inspeccionar detalladamente cada rincón del inmueble, percibiendo de inmediato una carga energética sumamente densa y maligna que parecía concentrarse con mayor fuerza en la zona del patio trasero. Con mucha seriedad, el hombre inició un ritual de protección, sacando de su morral una cantidad considerable de sal bendita que comenzó a regar minuciosamente alrededor de toda la vivienda, creando un círculo perfecto y cerrado que ningún ser de baja vibración podría traspasar. El momento de la verdad llegó cuando el brujo se dirigió firmemente hacia el patio trasero y abrió la puerta del corral donde se encontraba la gallina negra que la anciana les había regalado semanas atrás. El animal comenzó a cacarear de una manera sumamente extraña, mostrando una agitación salvaje e intentando correr desesperadamente hacia la salida de la propiedad para escapar del lugar. Sin embargo, al llegar al límite donde se encontraba la línea de sal esparcida por el suelo, el ave frenó en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible, y ante el horror y la sorpresa de todos los presentes, la gallina abrió el pico emitiendo una clara voz humana que gritó con profunda rabia: «¡Bájame, maldito indio!». La pareja se quedó completamente paralizada por el terror, incapaz de dar crédito a lo que sus propios ojos y oídos estaban presenciando en la seguridad de su hogar. Sin mostrar el más mínimo temor ante la manifestación sobrenatural, el brujo sometió con fuerza al animal y lo obligó a tragar unas hierbas especiales que traía consigo, las cuales tenían la propiedad de romper las ilusiones y los disfraces de la magia oscura. En cuestión de segundos, el cuerpo de la gallina negra comenzó a retorcerse de una forma espantosa y antinatural, sufriendo una mutación terrible ante la mirada atónita de los esposos, transformándose por completo en la misma anciana poco sociable que les había obsequiado el animal días antes. Al verse descubierta en su verdadera forma y desprovista de su camuflaje, la mujer lanzó una mirada cargada de un odio indescriptible hacia la joven pareja y huyó a toda prisa hacia la espesura del monte, profiriendo terribles maldiciones que resonaron con eco en la distancia. Aunque el bebé mostró una notable mejoría y sanó por completo de sus males tras la huida de la anciana, la paz duró muy poco tiempo en el hogar de Mateo, ya que el ambiente se volvió aún más denso, hostil y aterrador. Durante las noches siguientes, la familia comenzó a escuchar con pánico el impacto sordo de un ave de gran tamaño que aterrizaba bruscamente sobre el techo de teja de la vivienda, haciendo crujir las maderas de la estructura. El aterrizaje del misterioso ser iba acompañado invariablemente de una serie de rezos y murmullos pronunciados en un idioma completamente desconocido y macabro, una letanía que ponía los pelos de punta a los esposos, quienes pasaban las madrugadas en vela, abrazando a su hijo en medio de la total oscuridad. Para empeorar la situación de desamparo, el brujo que los había auxiliado desapareció de su choza sin dejar el más mínimo rastro, dejando a la familia completamente sola ante la inminente venganza. El trágico y definitivo desenlace ocurrió una noche en la que un frío fuera de lo normal se coló por las rendijas de las paredes y las ventanas, trayendo consigo un olor a azufre y tierra húmeda que vaticinaba lo peor. A pesar de que Mateo y su esposa sentían un peligro inminente y deseaban con todas sus fuerzas mantenerse despiertos para vigilar el sueño de su tierno hijo, ambos fueron sumidos de manera abrupta en un sueño sumamente profundo e inusual, inducido por la pesada presencia de aquella enorme ave que cantaba desde lo alto de la techumbre. El cansancio artificial debilitó sus voluntades, dejándolos completamente indefensos ante la voluntad de la entidad que acechaba en las sombras exteriores del terreno. Cuando la madrugada comenzaba a clarear, Mateo despertó sobresaltado por una extraña corazonada y descubrió con absoluto horror que el lado de la cama donde dormía su esposa estaba completamente vacío y frío. Al levantarse apresuradamente y encender una vela, el hombre vio la puerta principal abierta de par en par y, al salir al patio, observó a lo lejos a su esposa que, actuando con movimientos rígidos, como si estuviera poseída por una fuerza invisible, caminaba con paso firme hacia la negrura del monte cargando al bebé en sus brazos.
A pesar de los gritos desesperados del campesino y de sus intentos corriendo detrás de ella para detenerla, la mujer pareció desvanecerse entre la densa vegetación de la montaña. Nunca más se volvió a saber nada de ellos, y tras días de intensa búsqueda por parte de los solidarios vecinos, solo se encontró la ropa del bebé colgando trágicamente en la copa de un árbol alto, confirmando el rumor de que la anciana había manipulado espiritualmente a la madre para consumar su terrible venganza. No se mueva de su asiento y preste mucha atención a lo que está por escuchar, porque hay secretos que la tierra se niega a enterrar, y lo que le ocurrió a Martín y a su familia en los límites de Jalisco es la prueba de que el odio de un hombre puede cruzar el umbral de lo humano. Imagina caminar en la total oscuridad del campo y sentir una respiración densa y caliente detrás de su cuello. Saber que algo enorme y con ojos como brasas encendidas lo persigue, no para comerlo, sino para arrebatarle el alma poco a poco por culpa de un viejo juramento de venganza. Lo que comenzó como una huida por amor, terminó atrayendo a una criatura maldita que no descansó hasta ver caer al protagonista, dejando a sus propios hijos la pesada carga de terminar con una pesadilla que parecía no tener fin. Esta es la impactante realidad de lo que se vivió en aquel pueblo escondido. Un suceso que los ancianos todavía relatan con la voz temblorosa, asegurando que los lamentos de la bestia aún se escuchan cuando el viento sopla con fuerza entre las plantas de agave. Martín era un hombre de campo, un gimador fuerte y trabajador originario de un pequeño pueblo del estado de Jalisco, donde las jornadas bajo el sol eran largas, pero la vida era tranquila, o al menos eso parecía hasta que el destino lo cruzó con Blandí. Ella era una joven del mismo pueblo que cargaba con la pesada cruz de un compromiso impuesto, pues su familia ya había decidido que debía casarse con Eduardo, un hombre de una posición económica muy alta, dueño de tierras y con influencias, pero de un carácter sumamente oscuro y posesivo. El afecto entre Martín y Blandí creció en secreto, alimentado por miradas rápidas y encuentros clandestinos junto a los sembradíos, sabiendo perfectamente que desafiar las reglas de sus familias les costaría muy caro. Cuando el tiempo de la boda impuesta se acercaba, la desesperación los obligó a tomar una decisión radical que cambiaría sus vidas para siempre. Decidieron escapar juntos una madrugada, dejando atrás todo lo que conocían y desatando de inmediato la furia incontrolable de Eduardo y de los padres de la joven. A partir de esa noche, la tranquilidad se esfumó por completo para la joven pareja, ya que Eduardo juró ante quien quisiera escucharlo que no descansaría hasta encontrar al gimador y hacerle pagar el atrevimiento de haberle quitado lo que él consideraba de su propiedad. A lo largo de los años siguientes, Martín se vio obligado a vivir en un estado de alerta constante, defendiendo su vida y la de su mujer en más de una ocasión, pues Eduardo mandaba hombres o iba él mismo a buscar pleito en los caminos solitarios. Sin embargo, Martín era un hombre sumamente hábil con el machete y poseía una fuerza física tremenda debido a su oficio, lo que le permitió salir victorioso y humillar a Eduardo en cada intento de agresión que éste planeaba. Cada derrota no hacía más que alimentar un rencor ciego y profundo en el corazón de Eduardo, quien al darse cuenta de que no podía vencer al gimador mediante la fuerza ordinaria, comenzó a buscar métodos mucho más oscuros y prohibidos para destruirlo. Con el paso del tiempo, Martín y Blandí lograron establecerse en un terreno apartado y formaron una familia con 2 hijos varones, a los que llamaron Raúl y Javier, quienes crecieron escuchando los ruidos extraños que el viento llevaba hasta las paredes de su humilde hogar. La vida parecía haber tomado un rumbo pacífico, pero la calma era solo una ilusión, ya que de pronto comenzaron a manifestarse eventos sumamente extraños y paranormales alrededor de sus tierras que alteraron la paz de todos. Por las noches los animales de corral se alteraban sin motivo aparente, y los perros del vecindario aullaban con un tono de dolor y miedo absoluto que congelaba la sangre de cualquiera que lo escuchara a la distancia. Pronto, el propio Martín empezó a notar que una silueta enorme rondaba la casa en las horas de la madrugada. Una criatura extraña y aterradora que se asemejaba a un perro gigante pero con una mirada inyectada en fuego, cuyos ojos rojos brillaban con intensidad en medio de la más profunda oscuridad. El temor se instaló en el hogar cuando la enorme bestia comenzó a pararse sobre sus 2 patas traseras
para mirar a través de las ventanas, observando fijamente a los niños mientras dormían y dejando huellas gigantescas y extrañas en la tierra húmeda del patio. Preocupado por la seguridad de los suyos, Martín decidió buscar el consejo de don Fernando, un hombre sabio de la región y padrino de Javier, quien al escuchar la descripción exacta de los acontecimientos, se puso sumamente pálido y guardó un silencio sepulcral. Con voz baja y temerosa, don Fernando le advirtió que no se trataba de un animal común de la naturaleza, sino de un nahual, un ser maligno que utilizaba conocimientos de magia negra y pactos oscuros para transformarse y causar daño a sus enemigos. El anciano le aseguró que esa criatura no andaba por ahí por casualidad, sino que alguien con mucho dinero y un odio inmenso la había enviado directamente para atormentarlos y terminar con su tranquilidad. Dispuesto a defender su hogar a como diera lugar, Martín decidió no esconderse más, y una noche de luna llena esperó a la criatura en el patio de la casa, empuñando fuertemente su herramienta de trabajo con las manos sudorosas por el miedo y la adrenalina. Cuando el reloj marcó la medianoche, un frío fuera de lo normal cubrió el ambiente, y de entre las sombras del sembradío emergió la gigantesca bestia lanzando un gruñido sordo que hizo vibrar el suelo. Martín avanzó con valentía y se desató un enfrentamiento feroz y desesperado en la oscuridad, donde el hombre logró asestarle un fuerte golpe a la criatura con su herramienta, hiriéndola de gravedad en una de sus extremidades. El ser emitió un chillido espantoso, casi humano, que hizo que a Martín se le erizara la piel, pero a pesar de la herida, la bestia demostró una resistencia sobrehumana y logró escabullirse entre la maleza, perdiéndose en la noche sin que el gimador pudiera ponerle fin. La calma ficticia duró muy poco tiempo después de aquel terrible encuentro, pues la tragedia finalmente tocó a la puerta de la familia de la manera más dolorosa e inesperada, cuando Martín fue sorprendido a traición en un camino solitario, perdiendo la vida de forma abrupta. Blandí quedó completamente destrozada y sumida en un dolor profundo, pero tomó la firme decisión de guardar un silencio absoluto sobre la identidad del sospechoso durante muchos años, ocultándoles a sus hijos los detalles de las viejas rencillas. Ella sabía perfectamente que Eduardo estaba detrás de todo lo sucedido, y temía con el alma que, si sus hijos Raúl y Javier se enteraban de la verdad, buscarían venganza de inmediato y correrían la misma suerte que su padre a manos de ese hombre poderoso. Los muchachos crecieron con esa enorme duda quemándoles el pecho, sospechando que la pérdida de su padre no había sido un accidente, sino el resultado de la maldad que siempre acechó su hogar desde las sombras. Cuando los hermanos alcanzaron la edad adulta, la verdad ya no pudo ocultarse más y Blandí, cansada de cargar con el peso del secreto y viendo el sufrimiento de sus hijos, les confesó la historia del viejo amor, el desprecio de Eduardo y la existencia de la criatura. Al descubrir la verdad detrás de la pérdida de su padre, Raúl y Javier sintieron una mezcla de rabia y terror, y entendieron que para terminar con el sufrimiento debían buscar la ayuda de un viejo curandero que vivía en lo alto de la sierra. El sabio anciano los recibió en su choza iluminada por velas, y tras escuchar el relato, les reveló que el nahual era un enemigo prácticamente imposible de derrotar cuando se encontraba en su forma de bestia, ya que la piel del animal estaba protegida por fuerzas oscuras. Con mucha paciencia, el curandero preparó las armas de los hermanos, utilizando remedios especiales, hierbas sagradas y rezos antiguos, advirtiéndoles que sólo así podrían romper la protección mágica de la criatura. Con las herramientas preparadas y el corazón lleno de determinación, Raúl y Javier iniciaron una intensa búsqueda que los llevó hasta un pueblo vecino, donde descubrieron que Eduardo se había establecido desde hacía años, convirtiéndose en un terrateniente adinerado, respetado y sumamente peligroso. Los hermanos localizaron al hombre una noche en una cantina local, un lugar ruidoso y mal iluminado, donde Eduardo se encontraba disfrutando de su fortuna junto a varios de sus trabajadores cercanos. Al ver entrar a los hijos del gimador, el rostro de Eduardo se transformó por completo, mostrando una sonrisa burlona y cínica que desató la furia contenida de los jóvenes, dando inicio a una violenta confrontación verbal
que rápidamente pasó a los golpes, entre el alboroto de los clientes que huían del lugar y las botellas rompiéndose contra el suelo. Eduardo aprovechó la confusión para salir corriendo del establecimiento, internándose a toda prisa en los oscuros y solitarios caminos que rodeaban el pueblo. Raúl y Javier lo persiguieron de cerca en medio de la negrura de la noche, guiándose únicamente por el sonido de las pisadas y la respiración agitada del hombre que huía desesperado. De pronto, el ambiente se volvió helado y un silencio sepulcral dominó el terreno, momento en el que Javier fue atacado por sorpresa por la enorme bestia de ojos rojos que apareció de la nada entre los árboles. El animal se lanzó con furia sobre el hermano menor, pero Raúl, manteniendo la calma en medio del horror, recordó las advertencias del curandero y accionó su herramienta preparada contra el cuerpo de la criatura. Al recibir el impacto de los remedios especiales, el nahual lanzó un alarido de agonía que retumbó en todo el valle, cayendo al suelo mientras su cuerpo sufría una transformación espantosa, recuperando su aspecto humano ante la mirada atónita de los muchachos. Al final del día, las autoridades locales solo registraron el deceso de Eduardo como las consecuencias de un pleito de baraja en la cantina, un secreto absoluto que solo los hermanos guardaron para siempre en sus memorias. Hay una cosa que la gente del pueblo nunca entendió, y que a Susana le costó la vida entera guardar. No era maldad lo que vivía en esa casa, era una condena, una maldición que un hombre rencoroso lanzó desde las sierras de Puebla y que cayó sobre una familia inocente como piedra sobre agua mansa. Lo que Jacobo vio aquella tarde, siendo apenas una niña de 11 años, la marcó para siempre, porque hay cosas que los ojos ven y el alma nunca termina de procesar, y hay secretos que pesan tanto que cargarlos se vuelve más pesado que el mismo miedo. Esto es lo que pasó en el pueblo de San Mateo, en los Altos de Oaxaca, hace ya muchos años. Jacobo Ruiz tenía 11 años cuando todo ocurrió. Era una niña callada, de esas que no molestan a nadie, hija de una familia sencilla que vivía cerca del mercado. Su mamá vendía quelites y epazote los martes, y su papá trabajaba en el campo desde que el sol no había terminado de salir. Jacobo no era de las niñas que corrían en grupos grandes ni de las que se juntaban a chismear en la esquina. Ella era más de quedarse escuchando, de observar, de fijarse en los detalles que los demás no veían. Y quizás por eso fue la única que de verdad quiso a Toñita. Toñita era diferente. Los niños del pueblo la ignoraban, la dejaban fuera de los juegos, la miraban de lado cuando pasaba. Nadie sabía bien por qué, porque Toñita no había hecho nada malo. Era tímida, hablaba poco, caminaba siempre con la cabeza un poco agachada, como si tuviera miedo de que alguien le fuera a decir algo feo. Jacobo la vio un día sentada sola debajo de un árbol de guaje, comiendo una tortilla sin nada, y en lugar de seguir de largo como hacían los demás, se sentó a su lado. Desde ese día fueron inseparables. Se hicieron amigas de esas que se buscan todos los días, que se cuentan todo, que se esperan en la puerta para caminar juntas a la escuela. Jacobo quería a Toñita como a una hermana, de ese cariño que no necesita explicación. Pero había algo que nunca terminaba de cuadrarle, algo pequeño que fue creciendo con el tiempo, hasta convertirse en una pregunta que no podía dejar de hacerse. En todo un año de amistad, Jacobo nunca había visto a la mamá de Toñita. Al principio no le dio mucha importancia. Pensó que quizás trabajaba mucho, que salía temprano, que llegaba tarde. Pero cuando Jacobo empezó a ir más seguido a la casa de su amiga, la cosa se fue poniendo rara, porque la comida siempre estaba lista. El nixtamal ya molido, los frijoles ya cocidos, las tortillas recién hechas y todavía calientes sobre el comal. Alguien tenía que estar haciendo todo eso, y sin embargo, la mujer nunca aparecía. Una vez Jacobo se atrevió a preguntar. Estaban sentadas en el patio comiendo mangos con chile, cuando dijo en voz baja, «Oye, Toñita, ¿y tu mamá?» Toñita dejó de masticar por un momento, miró hacia adentro de la casa, y luego miró a Jacobo con unos ojos que no eran de niña, eran ojos de alguien que carga algo muy pesado. «Está ahí», dijo nada más y cambió el tema. Jacobo no insistió, pero desde ese día estuvo más atenta.
Algunas veces, cuando estaban adentro de la casa, se escuchaban ruidos desde la cocina. No eran ruidos de alguien cocinando, con cucharas y trastes. Eran ruidos distintos, como algo moviéndose en el suelo, como una respiración muy honda, muy pesada, que no parecía de persona. Jacobo volteaba a ver a Toñita y Toñita la miraba de regreso con una calma que resultaba todavía más inquietante que el ruido mismo. «No pasa nada», le decía, y Jacobo se convencía de que era su imaginación, porque ¿qué más podía hacer? Hasta que un día Toñita le pidió que se quedara a comer. No era la primera vez que comía allí, pero esa tarde había algo diferente en el ambiente. Toñita estaba más seria que de costumbre. Puso los platos con cuidado, acomodó las tortillas, sirvió los frijoles, y antes de sentarse miró a Jacobo muy fijo a los ojos y le dijo algo que todavía hoy, después de tantos años, Jacobo recuerda con el pelo de punta. «Necesito pedirte un juramento». Jacobo la miró sin entender. Toñita continuó, con esa voz tranquila pero firme que a veces ponía cuando hablaba de cosas importantes. «Pase lo que pase esta tarde, no vayas a gritar, no vayas a correr. Quédate donde estás y no te muevas. ¿Me lo juras?» Jacobo sintió un frío en el estómago que no supo de dónde vino. Quiso preguntar qué iba a pasar, pero algo en la cara de su amiga le decía que no era momento de preguntas. Así que asintió. «Te lo juro», dijo. Comieron casi en silencio. Los frijoles sabían rico, las tortillas estaban suaves, todo estaba bien. Y por un momento Jacobo pensó que quizás había sido exagerada, que no iba a pasar nada raro, que el juramento había sido por alguna broma o alguna cosa sin importancia. Entonces lo escuchó. Primero fue como un gruñido sordo, de esos que vienen del fondo de la garganta, muy hondo, muy denso. Luego fue más fuerte. Y luego fue un bramido fuerte, lleno de fuerza bruta, como el de un toro encabritado que va a embestir algo. El sonido llenó toda la casa, retumbó en las paredes de adobe, hizo vibrar el comal que estaba sobre el fogón. Jacobo se quedó tiesa en su silla, con la tortilla a la mitad del camino entre el plato y la boca, sin poder moverse. Se acordó del juramento. «No grites, no corras». Toñita se levantó despacio, fue hacia la entrada de la cocina y le hizo seña a Jacobo de que se acercara. Jacobo obedeció sin querer obedecer, con las piernas que le temblaban pero que igual caminaron. Se asomó por el marco de la puerta. En el suelo de la cocina, sobre el petate viejo que había en la esquina, había un toro negro grande, con los cuernos gruesos y el lomo brillante por el sudor. Se revolcaba en el suelo como si algo lo lastimara por dentro, como si luchara contra algo que no se podía ver. Resoplaba fuerte, movía la cabeza de un lado al otro, y sus ojos grandes y oscuros, miraron a Jacobo por un instante que le pareció eterno. Jacobo no gritó, no corrió, no porque fuera valiente, sino porque el miedo la había dejado sin movimiento, sin voz, sin nada. Se quedó ahí parada, viendo al animal, hasta que Toñita la jaló del brazo y la llevó de regreso al patio. «Es mi mamá», le dijo Toñita, así sin rodeos, sin adornos. «Eso que viste es mi mamá». Jacobo no supo qué decir. Quiso pensar que era mentira, que era un chiste de mal gusto, que había tomado algo que la estaba haciendo alucinar. Pero el bramido todavía le vibraba en los oídos, y los ojos del toro todavía los tenía grabados en la mente. No era mentira. Lo sabía en algún lugar muy adentro de ella donde las cosas se saben sin que nadie las explique. Toñita se sentó en el suelo del patio, abrazó sus propias rodillas y empezó a contar. Dijo que su mamá se llamaba Susana, que había sido una mujer joven y bonita, de esas que cantan mientras barren, que reciben a la gente con gusto y que nunca le hacen mal a nadie, que allá en la Sierra de Puebla, de donde eran originalmente, había un hombre que la quiso, un brujo, un hombre que sabía cosas que otros no saben, que conocía plantas y palabras y formas de doblar la voluntad del mundo. Ese hombre quiso a Susana desde que eran jóvenes. La buscó, le habló, le pidió que estuviera con él, y Susana dijo que no. No lo dijo con crueldad, no lo humilló ni se burló.
Simplemente dijo que no lo quería de esa manera, que él era una buena persona pero que su corazón estaba en otro lado. Para cualquier hombre que tuviera algo de dignidad, eso hubiera sido suficiente. Pero el brujo no era cualquier hombre, y lo que tenía dentro no era dignidad, sino rencor. Tiempo después, cuando Susana ya se había casado y tenía a Toñita y a los demás hijos, el brujo apareció de nuevo. Nadie supo cómo. Nadie lo vio llegar ni lo vio irse. Pero una mañana Susana no se levantó de la misma manera. Algo en ella había cambiado. Empezó a tener momentos en que se iba a la cocina y no salía. Empezó a encerrarse. Empezó a tener vergüenza de que la vieran. Y con el tiempo, los momentos se fueron haciendo más largos, más frecuentes, más difíciles de ocultar. La maldición era eso. En ciertos momentos, Susana dejaba de ser Susana. Se convertía en el toro negro. No podía controlarlo, no podía evitarlo, no podía elegir cuándo pasaba. Simplemente pasaba. Y ella lo sufría. Toñita lo contó así, que su mamá lo sufría mucho, que cuando volvía a ser ella misma lloraba callado y se abrazaba a sus hijos y les pedía perdón por algo que no había sido su culpa. Por eso se habían ido a vivir a San Mateo, para estar lejos, para que nadie los conociera, para poder llevar una vida lo más normal posible. El papá de Toñita sabía todo y se había quedado con ella, porque la quería de verdad y porque entendía que Susana no era un monstruo, era una víctima. La comida siempre estaba lista porque Susana cocinaba en los momentos en que podía, en los momentos en que era ella, y todo lo demás lo organizaban entre todos para que nadie de afuera notara nada. Jacobo escuchó todo eso sentada en el patio de tierra, con las manos juntas sobre el regazo, sin interrumpir. Cuando Toñita terminó de hablar, las dos se quedaron en silencio un buen rato. El sol ya estaba bajando y las sombras del patio se habían hecho largas. ¿Le vas a contar a alguien?, preguntó Toñita. No, dijo Jacobo, y lo dijo en serio. Guardó ese secreto con todo lo que tenía. No se lo contó a su mamá, no se lo contó a ninguna amiga, no lo escribió en ningún lado. Lo guardó dentro de ella como se guarda una cosa frágil, con cuidado, con respeto. Siguió siendo amiga de Toñita. Siguió yendo a su casa. A veces Susana hablaba desde adentro con una voz normal, de mujer, y le preguntaba a Jacobo cómo estaba su familia, si había comido bien, si le habían gustado los tamales de chipilín que había dejado. Y Jacobo respondía con toda la naturalidad del mundo, porque entendía que esa voz era la de una mamá que hacía lo que podía. Pasaron los años y Jacobo se fue a vivir a otro lado cuando creció. Pero nunca olvidó a Toñita, nunca dejó de pensar en Susana, nunca dejó de llevar ese secreto adentro como parte de ella misma. Lo que pasó después Jacobo lo supo mucho tiempo después, por una prima que todavía vivía cerca de San Mateo. Contó que unos 30 años después de todo aquello, en el pueblo empezaron a desaparecer animales. Gallinas, guajolotes, un becerro. La gente comenzó a sospechar, a señalar, a juntar los rumores. Alguien había visto sombras grandes cerca de la casa de esa familia. Alguien dijo que los había escuchado cosas en la noche, y la desconfianza que siempre habían tenido hacia esa familia callada y encerrada se convirtió en algo peor. Una noche, un grupo de hombres fue hasta esa casa. Lo que pasó esa noche Jacobo no lo quiere detallar, porque le duele demasiado. Solo dice que Toñita y su familia no volvieron a aparecer por el pueblo, que la casa quedó vacía, que nadie preguntó demasiado, y que la gente que lo señaló nunca supo lo que realmente vivía en esa casa. No supieron que era una madre. No supieron que era una mujer que había amado a sus hijos con todo lo que le quedaba de humanidad. No supieron que el único culpable de todo había sido un hombre, que no supo aceptar un no, y que convirtió su rencor en una condena para alguien que no merecía cargarla. Jacobo no volvió a San Mateo, pero cada que escucha un bramido lejano en la noche se le encoge el corazón, y piensa en Toñita, en su sonrisa callada, en cómo compartía su tortilla sin pedirle nada a nadie. Piensa en Susana, en su voz de mujer preguntando si habían comido bien. Y se pregunta cuántas historias como esa hay en los pueblos de este país. Historias que nadie cuenta,
porque nadie se tomó el tiempo de escuchar. Eso fue lo que vivió Jacobo en San Mateo, y eso es lo que ella cargó sola, toda la vida, sin contárselo a nadie, hasta ahora.